Mucho se ha debatido a nivel de la región y particularmente en el Ecuador sobre la evolución de los derechos humanos como esencia de la sociedad. Se ha invocado el marco constitucional vigente desde 2008, considerado como vanguardista en esa materia, pero da la impresión en aspectos relacionados con movilidad humana que aún queda mucho por hacer. Este tema lo vamos a abordar en nuestra siguiente entrevista. Patricio Benalcázar, doctor en Jurisprudencia y Ciencias Políticas, especialista en Derechos Humanos, experto en Migración y Refugio, adjunto de Derechos Humanos y la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo. Doctor, bienvenido a la Televisión Legislativa. Qué gusto. Muchas gracias. Bueno, abordamos en la nota precedente cómo ustedes en este encuentro que se efectuó durante la jornada de hoy en la Asamblea Nacional centraron la atención, los debates, las ponencias respecto del tema de movilidad humana. Y en la presentación decíamos que daría la impresión que todavía falta mucho por hacer. De hecho, la Asamblea está en proceso de construcción y de análisis del proyecto de ley de movilidad humana. ¿Qué sensación tienen ustedes luego de haber escuchado algunas ponencias durante esta jornada? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, es muy importante reconocer en el Día de los Derechos Humanos algo que es de impacto en toda la humanidad. Hablar de la movilidad, de las migraciones, de las personas que se encuentran en esa situación es un hecho de actualidad en cualquier parte del mundo hoy mismo. Así que era un homenaje a los valientes y mujeres, o hombres y mujeres valientes que han decidido salir de sus fronteras. El Día de los Derechos Humanos es para ellos y para ellas. Nosotros como Defensoría del Pueblo hemos visto durante toda nuestra administración la necesidad desde el punto de los derechos humanos de la construcción de una legislación en materia de movilidad. Y la razón fundamental es que desde el 2008 contamos, como ustedes mencionan con claridad, con una constitución muy avanzada en la materia, quizás la más avanzada en el mundo entero. Hablar de ciudadanía universal, de la libre movilidad como derecho, en fin, de no considerar a un ser humano como ilegal por su condición jurídica o migratoria, es de profunda avanzada jurídica. Sin embargo, tenemos cerca de 7 años y medio que mantenemos una misma legislación. Y una legislación adicionalmente que proviene de la década de los años 70. Hablamos que es una legislación de la dictadura militar. Eso no puede ser posible en un Estado constitucional de derechos del nivel constitucional del Estado ecuatoriano. Y por eso nos parecía relevante hablar de esta materia e insistir en construir una legislación. Afortunadamente, en julio de este año se presentó un proyecto de ley a la Asamblea que está en la Comisión de Relaciones Internacionales para la discusión y el debate parlamentario, pero también el debate social e institucional que esto amerita. Así que es una gran oportunidad para el Ecuador salir de esa historia ya del pasado, en realidad, con una legislación que ayuda muy poco a tener prácticas más inclusivas, más garantistas en materia de derechos humanos y, por supuesto, de regulación también, pero necesitamos renovarnos. Ese fue el espíritu, digamos, del Foro Internacional sobre Migración, Legislación y Derechos Humanos que se realizó todo el día de hoy. Una vez que ustedes han podido conocer el contenido de esta propuesta que analiza al momento la Asamblea Nacional, ¿qué elementos ustedes consideran deberían incorporarse para efectivamente avanzar hacia esa garantía de derechos en materia de movilidad humana? Bueno, lo primero es que hay que reconocer que la propuesta que se tiene en la Asamblea es una propuesta interesante e integral porque aborda todos los ámbitos de la movilidad. Hablamos de emigración, de inmigración, de refugio, de apatridia, de trata, de personas retornadas, en fin, eso es muy importante para hablar de lo positivo. Que son aspectos que la legislación vigente no los aborda. Por ejemplo, la migración retornada no lo hace. No lo hace. Que tal vez es un fenómeno inverso a aquel que sufrió el país en el año 99. Totalmente. Así que tenemos que responder incluso a esas dinámicas sociales de la presente época, ¿verdad? Del retorno de ecuatorianos y la necesidad de incluir procesos laborales, económicos, sociales. Es una necesidad del país y la ley ayuda, debe ayudar para aquello. Pero adicionalmente hay que mencionar que necesitamos un sistema de gestión migratorio que garantice y regule los derechos de las personas que lleguen, que establezca con mayor claridad quiénes son los órganos rectores. Eso es muy importante y hacemos un llamado para que así sea, que garantice principios básicos como el principio de coherencia. Si nosotros demandamos los derechos de nuestros nacionales en el exterior, tenemos que garantizar
garantizar el mínimo, desde la reciprocidad, los derechos de los que llegan al territorio nacional. Es más, hay que desarrollar un ámbito de protección que aún no existe en el país, en materia de trata, por ejemplo. Tenemos lo desarrollado en materia punitiva, en el Código Penal, pero necesitamos un ámbito de protección a las víctimas. Fíjese que la Defensoría hizo una investigación recientemente con las Defensorías Andinas. De los 5 países, nosotros y Venezuela no tenemos una legislación especial de protección a víctimas de trata y protección a víctimas de tráfico. La Ley de Movilidad Humana tiene un capítulo allí determinado que hay que desarrollarlo, ¿no es cierto? Es importante seguir acciones penales contra los victimarios, pero es importante brindar protección a las víctimas y la ley tiene que facilitar estos procesos. ¿Y allí qué dicen las estadísticas al respecto de estos temas que usted cita? En materia de trata, quiero mencionarle que en el caso ecuatoriano se han detectado cerca de 500 noticias criminales de trata de personas. Sin embargo, las sentencias hablan de 26 sentencias del 2012 al 2015. Entonces, estamos con problemas. Pero es un número insignificante si lo comparamos con el primero. En comparación a la noticia criminal. Exactamente. Por ello es que nosotros decimos la necesidad de fortalecer una legislación de protección a las víctimas que agilite los procesos judiciales. Pero no se han dado sanciones, pese al número de denuncias, no se han dado sanciones porque no existe una legislación específica para el tema de trata. Se han dado sanciones en materia penal, pero de bajo rango estadístico. Y eso quiere decir que necesitamos mejorar nuestros procedimientos de atención judicial, de investigación fiscal o de procedimientos de investigación policial, ¿verdad? Eso tiene que agilitarse de mejor manera porque hablamos de víctimas. Esto que le estoy dando es un dato objetivo. Creo que se han hecho grandes esfuerzos, pero aún falta mucho más. Yo podría dar muchos más datos, ¿no?, en la región. Hay que destacar que Ecuador es parte del protocolo de Palermo de lucha contra la trata a nivel internacional, y eso es muy importante, que tenemos un plan nacional de lucha contra la trata, y también es muy importante que hay rectoría en la materia, pero no hay recursos, pero no hay presupuesto. No tenemos casas de acogida especializadas para víctimas, por ejemplo. En Ecuador son contadas, de 3 a 5 no pasan más. Lo mismo ocurre en otros países de la región, no es la excepción. Pero una legislación que piense en esto, en la protección de esas personas que en situaciones de movilidad son víctimas de ilícitos, siempre serán necesarias. Nosotros exhortamos al legislativo, ¿no es cierto?, salir primero de una legislación dictatorial y entrar a una legislación constitucional, que es la que demandamos en estos tiempos. Ahora bien, volviendo al tema del encuentro que se ha desarrollado durante la jornada, no ha sido el único, comprende una serie de encuentros que realiza la Defensoría a propósito de esta conmemoración. Sí, a propósito de esto hacemos algunos eventos, y sobre el tema de movilidad es una contribución más, porque hay que reconocer que la Comisión de Relaciones Internacionales está en un pleno proceso de socialización de la ley en algunas provincias del país donde hemos colaborado, y va a ser, entiendo, en enero del próximo año, socializaciones en el exterior también, así que hay un trabajo legislativo muy arduo, muy importante que hay que respaldar. Nosotros queríamos colaborar con algo más. Ustedes habrán visto que los participantes en el primer panel eran participantes internacionales. Teníamos participantes de la talla de Pablo Seriani. Pablo Seriani es un especialista en materia migratoria, es el delegado de Argentina al Comité de Trabajadores Migratorios, es un experto internacional que vino a contarnos cómo se construyó la legislación argentina, qué pros tiene o qué cosas no deberían hacerse. Esas experiencias es bueno verlas. Nos acompañó también Alba Goicoechea, ella es una experta de la Organización Internacional de Migraciones uruguaya, que vino a contarnos cómo se construyó la ley uruguaya desde el 2008, a darnos su experiencia, sus buenas prácticas, lo que se debe o no debe hacer en la construcción legislativa. Fue muy importante. Escuchar esas voces es bueno para hacer legislaciones cada vez más amplias, más acordes. Y luego de escuchar esas voces, finalmente, doctor, ¿qué se viene? Entiendo que ustedes van a aprovechar un poco las ponencias y sus resultados para sistematizar un documento que permita o que sirva como aporte para la construcción del proyecto de ley de movilidad humana. Sí, nosotros durante toda la jornada tuvimos sistematizadores y sistematizadoras con la finalidad de recabar todas las ponencias y las intervenciones de la gente que estuvo participando. Estuvo lleno el auditorio, fue muy importante eso. Y esa sistematización esperamos entregar a la Asamblea, a la Comisión de Relaciones Internacionales, ya la próxima semana. El próximo año también tendremos tareas. Nuestra intención como Institución Nacional de Derechos Humanos es aportar al trabajo legislativo siempre propositivamente. Sin duda serán importantes insumos. Gracias por habernos acompañado. Ha sido Patricio Benalcázar, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, con esta visión de movilidad humana a propósito del Día de los Derechos Humanos que se conmemora durante esta jornada.